Voy a ver si puedo mostrarte algunas ilustraciones del libro del archipiélago de las medusas, que ya tiene un par de años desde su salida. Pero podemos hablar de las técnicas aplicadas a las ilustraciones que... Esta tapa, que tiene una muy buena impresión, está editada en Portugal por la editorial Chiado. Fue la primera que publiqué y que se distribuyó allá en el mercado europeo, ¿no? Una edición con solapas, con una cartulina gruesa plastificada y en el interior papel opaco. Aquí están los protagonistas principales, sobre todo el personaje principal, que es Sirio, del archipiélago de las medusas, pero yo quería significar un héroe colectivo, que era toda esta sociedad que vivía en la comarca, por eso que aparecen los, los otros personajes. Pero acá se realizó todo en escala de grises. Fíjate acá el tema de la línea, que parece por ahí bastante despareja, es despareja, pero bueno, esa irregularidad por un lado le da expresividad. No es la línea continua mecánica que da por ahí si uno no maneja bien, por ejemplo, un lápiz óptico de la computadora. No, esto está hecho con pluma. Es una ilustración en la que yo primero necesitaba despegar a estos personajes desde el fondo, porque el fondo yo quería que fuera bien trabajado, con mucho detalle, para ubicar en el escenario. Esta es la catedral abandonada donde vive el personaje con una serpiente que es uno de sus aliados. Pero claro, como yo trabajé con grisados, mezclando tinta con lápiz, tenía un papel rugoso, entonces de ahí que viene la dificultad para una línea continua. De todas maneras, se puede trabajar con plenos perfectamente, porque, bueno, una ilustración de por sí tiene que ser efectista, no es algo del lenguaje plástico, es el lenguaje gráfico. Acá, por ejemplo, pude trabajar con una técnica que se llama la punta seca, que es con pincel y tinta, pero con el pincel no muy cargado con la tinta, sino ya un poco más gastado. Entonces me permite una escala de grises que puedo manejar perfectamente. Para hacer más esa dicotomía entre lo fantástico y lo real, cuando tenía que dibujar escenarios, optaba por un estilo bien fotográfico, ¿sí? De lo que serían los paisajes. Entonces ahí apelé a la línea, al punteado, trabajar con estilógrafos o microfibras y seguir con este tipo de tratamientos de la punta seca y la pluma para la descripción de los personajes. Esto se ve más todavía y se ve mucho la referencia de los bocetos que tomé y de donde surgió la idea, que era por ejemplo en Venecia, donde acá mi mayor desafío era representar con líneas las texturas, porque el entorno era de mucha piedra y madera, ¿no? Entonces los escenarios de Venecia me vinieron muy bien en ese sentido y siempre trabajar un grisado para que no tenga esos contrastes tan fuertes que son típicos del cómic, por ejemplo, porque eso lo iba a usar en las escenas más épicas. Entonces esto que era descriptivo, opté porque los paisajes tuviesen ese clima más que tiene que ver con el grisado. Landach es un personaje que está basado en un caracal, ese felino con las orejas tan particulares, al que le agregué alas. Y esta ilustración en particular, por ejemplo, fue un desafío muy entretenido, porque Landach, cuando ve un peligro, para proteger a quienes están alrededor de él, lanza como un humo que después se transforma en una burbuja, ¿sí? de protección. O sea, es transparente y a la vez es opaco. Entonces esa sensación, lograrla fue con un esfumado con lápiz, carbonilla, sobre
una ilustración con aguada basada en una fotografía de Venecia, como te decía. Y entonces lo mismo, ves acá, además de hacer este contraste entre esto bien fotográfico, realista, y el tratamiento de los personajes, hice un grisado, como que están en una sombra muy fantástica, es irreal, este sombreado con esta luz, ¿no? Y los contrastes tan fuertes, pero bueno, el clima de la historia amerita para ese tipo de licencias y de juegos. Estos cachorros de caracal alados están dibujados todos con pluma, porque quería que para que tengan frescuras estos personajes, a pesar de tener esa mirada así tan dura, tan felina, representaran cierta ternura. Entonces, para humanizarlos, si vale el término, los trabajé todo con un trazo muy suelto. Fíjate que la gráfica, como te decía, a diferencia de la plástica, lo que admite es estos fondos así duros, blancos, para destacar a la figura como recortada. Acá en este otro personaje, que es una mezcla entre halcón, águila, buitre, halcón no, águila y buitre. Acá se centraba el objetivo expresivo. Entonces, ¿ves el trabajo de la línea? Esto sí está hecho sobre un papel liso, donde ya pude trabajar con otra línea. Pero esto sí se traduce en un cuadro, en algo plástico. Sería un error, por ejemplo, desde el punto de vista de lo ortodoxo, si remarcar tanto el borde. Pero como esto es gráfica, como esto es ilustración, el efectismo del género admite ese tipo de cosas. Acá ya mezclé lápiz y carbonilla. En cambio, en este escenario, que me acuerdo del boceto lo tomé de una escena en Giverny, en la casa de Monet, para otro personaje que aparece, que es este lobo con alas de murciélago, ¿no? Aquí lo ves más en detalle, y esta ilustración se vuelve a repetir más adelante con otro encuadre, simplemente porque es el personaje que reaparece en la historia. Otra vez lo que te decía, el tema de la línea. Pues acá yo priorizo entre la finura o lo parejo, es destacar a la figura respecto del fondo. Pero lo que quiero es utilizar ese papel rugoso en estos casos, porque quería trabajar con los efectos de la aguada y del lápiz sobre las manchas de tinta o de carbonilla. Aquí lo mismo. Es decir, vamos conformando un estilo determinado, si bien después empieza a variar. Acá empieza otro capítulo, lápiz y carbonilla. Lo mismo. Escenas debajo del agua. Y aparece la medusa. Esta parte donde hay un poco más de acción, sí está trabajada prácticamente con líneas. Fíjate, esto es todo línea con pluma y pincel, y este grisado con este degradé tan parejo está hecho digitalmente con el aerógrafo del Photoshop. Aquí sí, más el estilo que te decía de cómic, donde trabajo blancos y negros eliminando los grises. Esta es una escena donde lo mismo, el caballo que ella encuentra en un pozo con mucha vegetación, yo tenía que destacarlo y mostrar que estuviese en todo ese follaje enmarañado, ¿no? Entonces otra vez aparece reforzar la línea en un papel rugoso. Pero ahí me ayudó con el contraste y demás. Creo que aquí hay algo que no comparto, ¿no? El gusto del diagramador por poner al corte prácticamente esto. Es decir, si arriba y abajo no está el corte, aquí tampoco debiera estarlo. O sea, esto se podría haber reducido, porque el cuerpo tipográfico da para reducir. En fin, un detalle
del diseño, que no lo hice yo. Bueno, otra vez, como te decía, las escenas de acción, opté por esa reminiscencia a las historietas. Otra vez, el detalle del agua, cómo describir el agua con líneas y simples grisados, ¿no? En esta historia el mar es muy importante, siempre aparece. Este es el hierofante. Después hay algunos efectos. Bueno, este capítulo es más largo. Estos otros personajes que tenían, ¿ves? Unas patas muy especiales, porque como de palmípedos, porque vivían en el agua, eran anfibios. Y acá lo que hice es trabajar con valores altos a la figura en forma cerrada, y al fondo, después de haberlo hecho, lo quemé digitalmente, es decir, le saqué los grises. Uno lo que generalmente hace es contrastar con la figura y grisar el fondo. Bueno, acá empecé a buscar otro tipo de cosas. Y digo, bueno, ¿qué pasa si lo hacemos al revés? A ver si gráficamente funciona. Y cuando uno opta por ese tipo de cosas, los resultados, si quedan bien, son interesantes, son originales. Acá aparece otro personaje que es esta sirena. Una sirena tatuada. El arca de las amalteas, bueno, acá sí está la mezcla de tinta y lápiz en un papel con un gramaje muy pesado, es decir, con los granos de la superficie del papel muy espesos, con una irregularidad, y en el rostro se ve el rostro de las amalteas, de los personajes. No sé si estoy encuadrando bien según la cámara. Y bueno, después hay un capítulo de las centaurides. Acá aparece otra vez el lobo que te decía. Quiero mostrarte. Hay una mujer centauro que aparece. Este es el del círculo mágico, que ya es lo último. Donde la última ilustración ya en realidad viene a ser la primera de toda la serie que vino después. Que sí es bastante más plástica, más barroca, más oscura. Donde no me preocupo tanto por definir a los personajes, por el tratamiento lineal. Porque el lector en una segunda propuesta, en un segundo libro, ya los conoce. Aquí está un trabajo de línea de la mujer centauro. Y esta es la apertura del capítulo. Debajo te voy a dejar dos links a dos videos. Hay uno donde hablo de la ilustración analógica y la ilustración digital. Yo no hago ninguna diferencia de valores, no juzgo ni mejor ni peor, pero sí a ver qué sucede desde el autor, desde quien los describe. Y por otro lado, lo que es esto que te decía, el lenguaje de la gráfica y de la plástica, porque como te explico ahí en ese video, vas a ver, hay mucha gente que conoce de arte y cree saber o arrogarse el derecho a criticar la gráfica y las producciones editoriales por el hecho de haber estudiado Bellas Artes, por ejemplo. Pero el lenguaje plástico y el lenguaje gráfico son diferentes. Entonces, a la hora de criticar, por ejemplo, esto que te decía de esta línea, que para mí está perfectamente justificado desde lo que es el lenguaje gráfico, por el efectismo que necesito, entonces se lo critica con una mirada plástica, como si estuvieran viendo un cuadro. Entonces se cae en un error de interpretación.